quiero empezar haciendo una referencia personal. He escuchado todas las exposiciones y en este momento, lo comentaba hace unos minutos, tengo el síndrome del que habla al último, ¿no? Ese síndrome que uno se siente vacío porque pareciera que ya todo lo que yo iba a decir ha sido tocado. Y ha sido tocado de manera magistral, con la acuciosidad en el análisis con la que se deben manejar los temas. Estos temas son de especial interés no solamente para quienes trabajamos dentro del registro. A mí la vida me ha dado la oportunidad de estar adentro y afuera del registro en diversas oportunidades. Yo conozco el registro por adentro y por afuera. Como se lo digo a mis amigos, a mí nadie me cuenta el cuento. Lo conozco y lo conozco muy bien. Tengo casi 40 años vinculado, desde que era muy joven, cuando se hacían prácticas meritorias, cuando todavía no era necesario hablar con el jefe de registros públicos, sino bastaba conocer al portero para que me permita ingresar a hacer mis prácticas, allá por los principios de los años 80. Cuando el derecho registral no era considerado una disciplina jurídica. Y esto se lo digo con el asombro que lo sentí en esa oportunidad. Efectivamente, a mí me pareció increíble que el mundo registral fuera un mundo que en ese momento se veía simplemente como una cuestión de trámites administrativos. Los especialistas en derecho registral no eran los profesionales del derecho, estudiosos de la temática registral, eran los tramitadores de las notarías, eran las personas más expertas, más experimentadas, quienes no solamente conocían a las personas que manejaban el tema registral, sino que conocían muy bien los procedimientos. Y yo me sentía en ese momento como aquella persona que descubre una mina y que ve que a su alrededor toda la gente que está en la mina no sabe que existen metales preciosos. Yo miraba los títulos y los descubría con la intensidad de un joven estudiante de Derecho, y la riqueza del contenido jurídico me parecía fascinante, ¿no? Y puedo decir que me enamoré. Ayer Sergio Saavedra decía que era un romántico, y yo confieso que soy también un romántico, pero un romántico del derecho registral. Tengo con el derecho registral un romance que lleva casi 40 años. Y esto ha hecho que yo vea el derecho registral no simplemente como una parte de mi profesión, sino como un motivo de vida. Porque me he dedicado no solamente al estudio, sino a la práctica operativa del tema registral, lo repito, desde adentro y desde afuera. Y he encontrado diversos matices, ¿no? Esta vez el Congreso no tiene por objeto hacer un análisis teórico de la función registral. Todo lo contrario, ¿no? Lo que pretendo yo es dar una visión. Ya hemos escuchado además unas conferencias dedicadas, ¿no?, al enfoque teórico y a las disquisiciones que nos presenta el mundo del derecho registral. Yo más bien lo que les traigo es una visión operativa del derecho registral. O sea, una visión que aborde la problemática registral desde su propio funcionamiento. Y esta es una mirada tanto para los operadores del derecho registral adentro del registro como para los interesados en el servicio, que son los ciudadanos, ¿no? Pero para entender esto habría que hacer una revisión histórica, ¿no? Lo primero que yo quisiera plantearles, ¿no?, con un ánimo un poco festivo, es hacer una revisión, ¿no?, de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Nosotros hemos cumplido como superintendencia apenas 24 años. En el mes de octubre se celebró el 24º aniversario de creación de la superintendencia. Pero esta es una institución que tiene 130 años de vigencia en el sistema jurídico nacional. Entonces es una institución de larga data, es una institución que haya recorrido caminos y ha sufrido transformaciones de existencia. Yo he operado con esa normativa y en realidad no hemos tenido mayor dificultad. Sin embargo, vemos que en los últimos años la situación cambió,
porque el mundo cambió, ¿no? Si nos ponemos a dar una mirada, vamos a darnos cuenta que los últimos 30 años han cambiado para nosotros de manera vertiginosa. Y digo para nosotros como humanidad, ¿no? Hace 30 años se derrumbó el muro de Berlín, ¿no? Apareció el Internet, la tecnología desarrolló procesos de modernización que hace 50 años eran impensados. El mundo cambió, ¿no? El mundo que durante décadas mantuvo una vigencia de estabilidad, cambió. Y como se ha escuchado en anteriores conferencias, el derecho registral también ha tenido que irse adecuando. En algún momento la adecuación solamente fue operativa, pero de pronto hemos visto también adecuaciones de fondo. El Perú también sufrió transformaciones, ¿no? Primero con las modificaciones sustantivas del gobierno militar en los años 70, luego la pésima experiencia de la violencia terrorista en el Perú en los años 80 y 90, la crisis económica que nos afectó a todos, ¿no? Desde la segunda mitad de los años 80 y las grandes transformaciones que hemos sufrido. Entonces la mirada del tema registral también ha sufrido una transformación y ha sufrido una transformación operativa, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que se nos veía en algún momento y cómo es que hemos reaccionado para que esa mirada se transforme. En la parte normativa yo encuentro 4 fases, ¿no? De desarrollo, ¿no? La primera fase, que podríamos denominar el origen, es la ley de creación, ¿no? La ley del 2 de enero de 1888, aunque hay una discusión, ¿no? Porque parece que la fecha exacta no ha sido comprobada, ¿no? Hay algunos elementos que indican que no fue exactamente el 2 de enero que se promulgó la ley, sino el 20 y tantos de enero. Pero en todo caso, el mes y el año parece que no tienen discusión. El origen fue inmobiliario, como ustedes saben, ¿no? Apareció el registro de la propiedad inmueble con la única consideración del legislador de entonces que decía que era necesario brindar seguridad jurídica a los que contraten sobre bienes inmuebles. ¿Qué había sido antes? Antes habíamos tenido de la colonia heredado el tema de la protección del crédito, ¿no? Los oficios de hipoteca, los antiguos libros de censos y capellanías, lo único que pretendían era no proteger el derecho de propiedad en sí, sino proteger al titular de un crédito, para que este crédito no quede desprotegido, para que se garantice la prioridad. Entonces se anotaban, ¿no? Las garantías en libros de manera desordenada, pero había un registro un poco empírico, pero había una forma de garantizar este tipo de créditos. No era, por tanto, el derecho de propiedad el fin de la tutela jurídica. Con esa ley cambió, ¿no? Se dijo, bueno, ahora, siguiendo el modelo español, es necesario que miremos hacia el derecho y no hacia el crédito, porque es necesario que se garanticen las titularidades. El doctor Alan Pasco hace un momento nos comentaba, ¿no? El tema del artículo 70 de la Constitución, y él ha encontrado que en la Constitución del 33 ya se hablaba, ¿no? De la inviolabilidad del derecho de propiedad. Yo he hecho una revisión por motivo de mi trabajo hace poco tiempo y he descubierto que este tema de la inviolabilidad del derecho de propiedad está en todas las constituciones del Perú. Si ustedes revisan la primera constitución, cuando se inicia la época republicana, en 1823, y las siguientes constituciones, la de 1826, 1828, 1838 y las siguientes, en todas las constituciones se repite el tema de la protección constitucional de la propiedad con la garantía de inviolabilidad. Entonces, la garantía de inviolabilidad no aparece frente al fenómeno del registro, sino que preexiste él, ¿no? No existía, cuando se crea la República, un registro inmobiliario en el Perú, pero había la necesidad de garantizar el derecho de propiedad y tardó el orden jurídico peruano en incorporar esta protección en un elemento operativo de seguridad. Ya no se podía seguir contratando sobre propiedades inmuebles sin una base eficiente de publicidad. Esa fue la razón por la que aparece el registro de la propiedad inmueble, pero el único objeto de protección eran los bienes inmuebles.
Más adelante, durante esta fase de origen, fueron apareciendo otros registros, ¿no?, especiales, el registro de buques, el registro de prenda agrícola. Posteriormente, en una segunda fase, ya con el Código Civil de 1936, se incorpora la normativa registral dentro del libro de derechos reales. ¿Por qué? Porque se seguía pensando que el tema registral era parte vinculada a la temática inmobiliaria y por tanto era parte del derecho de los derechos reales. Pero además se agregaron otros registros, ¿no? Aparece ahí el registro de personas jurídicas, el registro de mandatos y poderes, el registro personal. Dicho sea de paso, el registro personal ya estaba vigente dentro del registro de la propiedad inmueble, ¿no?, pero como un elemento auxiliar, como una anotación vinculada a la titularidad, porque era necesario saber si ese titular tenía condiciones de inhabilitación o de interdicción. Solamente que esta publicidad no se da a través de una partida especial, sino en la propia partida del bien inmueble respectivo. Con el Código Civil de 1936 surge una evolución, ¿no?, una ampliación, una expansión. Ya el tema registral no era simplemente un tema inmobiliario, pero se mantenía dentro de la temática inmobiliaria de los derechos reales del Código Civil. La tercera fase viene en el año 1984, cuando se da el Código Civil actualmente vigente. Y hay una notoria evolución. ¿Por qué? Porque la temática registral evoluciona de la esfera de los derechos reales, porque se reconoce que ha desbordado sus fronteras, y lo que se hace es crear un libro especial. Hubo en ese momento algunos que propusieron extraer la normativa registral del Código Civil, porque se dijo ya en ese momento, fíjense ustedes, en los años 80, fines de los 70, cuando ya se discutía en la Comisión de Reforma del Código Civil, hubo algunos juristas que dijeron que el tema registral ya no estaba pues solamente en la esfera del derecho civil, ¿no? Pero los civilistas se opusieron. Dijeron, no, un momentito, el derecho registral sigue siendo parte del derecho civil porque en realidad no ha alcanzado autonomía, no es una disciplina jurídica autónoma y es necesario que se mantenga ahí, y esbozaron algunas consideraciones medias románticas. Cuando ustedes revisan la exposición de motivos del Código Civil vigente, se da cuenta que las explicaciones que se dieron son explicaciones románticas, ¿no? Por ejemplo, que no había necesidad de extraerlo del Código Civil porque siempre había estado ahí y no había ofrecido mayor problema. Y porque es un tema de tradición y porque es un tema, en fin, ¿no?, un romanticismo normativo, no hubo mayor análisis. Y se quedó ahí, ¿no? Hasta que viene la fase actual, ¿no?, la fase contemporánea, que se da con la Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en el año 94, en la que ya se agrupan a todos los registros jurídicos y se dice que los registros jurídicos, todos los registros jurídicos, deben formar parte de un solo sistema. Ya no solamente los que tienen contenido civilista, sino todos. Por tanto, implícitamente, a pesar de que todavía en ese momento hubo oposición de las voces civilistas, se reconoció ya cierta independencia con una finalidad de unificación. Era necesario que los registros de carácter jurídico se unifiquen y se regulen de una manera homogénea. En la práctica esto no ha ocurrido del todo así, ¿no? Cuando uno revisa la lista de registros que tenemos en la superintendencia, coexisten algunos registros que no tienen naturaleza jurídica. Hay algunos registros administrativos, como los índices de verificadores, de martilleros públicos, incluso el registro de comerciantes, que originalmente formó parte del registro mercantil, ahora ha quedado librado pues a un mero trámite administrativo, porque no cumple ninguna labor jurídica, ninguna labor de tutela jurídica. Ha quedado desprovisto, claro, ese registro apareció con el Código de Comercio del año 1902, tiene más de 100 años de existencia, nadie se ha preocupado de decir que queda sin efecto y por tanto lo han ubicado dentro del registro de personas naturales. Entonces termina siendo un registro de naturaleza meramente administrativa en estos tiempos. Y además existen registros jurídicos que no forman parte del sistema registral, ¿no?, que están a cargo de otras entidades por una legislación especial, como por ejemplo el registro de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque hay una norma en la Constitución que dice que este registro, que tiene naturaleza jurídica, ¿no?, es una persona jurídica, la organización política es una persona jurídica.
Entonces, su nacimiento, constitución, régimen estatutario, designación de representantes, extinción, disolución, deberían estar expresados en un registro jurídico, ¿no? En un registro de naturaleza jurídica. Pero una norma constitucional ha dicho que no y, por tanto, ese registro jurídico no forma parte del sistema de registros jurídicos, de los registros públicos. También los registros jurídicos que están a cargo de Indecopi, ¿no? Registro de derecho de autor, de marcas y patentes. Todos esos registros tienen naturaleza jurídica, pero por su normativa especial no forma parte del Sistema Nacional de Registros Públicos, aunque sí utilizan los principios del derecho a registrar. Bueno, esto solamente en la parte normativa, ¿no? En la parte orgánica, nosotros encontramos más bien tres fases, ¿no? La primera etapa, que es la etapa de gestión centralista, la dispersión orgánica, y la etapa actual, que es el Sistema Nacional Desconcentrado. 100 años de soledad para las provincias, ¿no? El centralismo, lo que ha hecho siempre, tradicionalmente en el Perú, es postergar a las provincias. Cuando se manejaban las cosas desde Lima, se manejaban desde el escritorio con desconocimiento de las realidades y de las necesidades de otras zonas del país. Yo viví parte de mi experiencia en el mundo registral en esa época, ¿no? Como le comenté, entré en los años 80, entonces toda esa primera fase fue una fase de naturaleza centralista. En alguna oportunidad me tocó ir a hacer un viaje de comisión de servicio, acá nomás a Cañete, otra vez me fui a Chimbote, y en alguna otra oportunidad me fui a otra oficina, que obviamente no estaban tan lejos de Lima, y uno encontraba las condiciones deplorables, ¿no?, que tenía una oficina registral. ¿Por qué? Porque el criterio centralista siempre tiende a proteger lo que se encuentra en la sede principal y desatender las necesidades de las zonas alejadas. Esta primera etapa fue después modificada, ¿no? A finales de los años 80, principios de los 90, se produce esto, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Ya no podía mantenerse un régimen centralista porque obviamente el crecimiento de las provincias reclamaba mayor atención. Empezó, ¿no?, el proceso de regionalización, la primera experiencia de regionalización hacia finales de los años 80, principios de los 90. Entonces, este proceso de regionalización lo que hizo fue decirle a algunas entidades, entre ellas los registros públicos, mira, se acabó el centralismo, ahora tus funciones, tu competencia, tu normativa y tu personal, con tu acervo documentario, me corresponde administrarlo a mí, así que lo transfieres. Y se transfirieron las oficinas registrales de provincias a los gobiernos regionales de entonces. Simultáneamente, y esto fue un tema curioso, como en Lima no se formó una región, ¿no?, porque la ley de regionalización estableció que iba a ser así. En Lima Metropolitana no se conformó un gobierno regional, sino que es la municipalidad provincial la que asume las funciones. Entonces en Lima no se hizo una transferencia de la competencia, ni del acervo, ni del personal. ¿Qué pasó en Lima? O sea, las funciones se mantuvieron inicialmente en la Oficina Nacional de los Registros Públicos, pero al cabo de pocos años se transfirieron al Ministerio de Justicia como un órgano de línea. Un órgano de línea, fíjese, ni siquiera un órgano público descentralizado, especializado, sino un órgano de línea. Dentro de las funciones propias del ministerio había una dependencia, un área que se ocupaba del tema de registros públicos. Mientras en las regiones las oficinas registrales empezaron a adquirir un crecimiento, una atención especial, porque recaudaban sus propios recursos y esos recursos no iban a la sede principal como ocurría antes, sino que se invertían en el desarrollo de las mismas oficinas. En Lima más bien hubo una disminución de la competencia, de la autonomía, de la capacidad. Se perdió todo, ¿no? Fue el punto más crítico en la historia del sistema registral peruano. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Felizmente que este proceso fue bastante breve, bastante corto, ¿no? Porque al ver que por un lado las regiones empezaban a operar de manera distinta, uno iba a una oficina registral de una región y encontraba no solamente una estructura jerárquica organizada distinta de otras, sino que hasta encontraba tasas registrales diferenciadas.
no había homogeneidad, empezó a producirse un problema, empezó a perderse la condición de sistema. Y fíjese que la Constitución de 1979 decía claramente que el proceso de regionalización en ningún caso debería afectar la condición de los sistemas unitarios. No se podría afectar el sistema unitario, sino imagínense qué ocurriría pues, con otros sistemas unitarios como el de recaudación tributaria, ¿no? U otros. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. Entonces, por un lado, las regiones se disparaban, hubo un crecimiento, hubo un engrandecimiento de las oficinas. Uno visitaba esas oficinas y las oficinas de provincias estaban notoriamente mejor que en la época centralista. Estaban mejor abastecidas, empezaron a aparecer los equipos de cómputo, las oficinas se modernizaron, tenían mejor atención, mejor número de personal. En Lima no ocurría eso, ¿no? En Lima parecía que estábamos a punto de entrar a una fase de decaimiento. Y la última fase es donde el sistema dice, no, todo regresa, ¿no? Se acabó la juerga, se acabó la fiesta, ya se divirtieron, pero esto tiene que regresar a un orden, ¿no? Estamos ante un tema que se está volviendo caótico, ¿no? El sistema registral era casi un archipiélago, ¿no? Donde cada región era una isla que manejaba el tema registral a su manera. Entonces, tiene que mantener una coherencia y una unidad. Entonces se creó un sistema nacional de los registros públicos, precisamente con la ley de creación de la superintendencia, que vincula los registros jurídicos con un propósito de integración. Fíjese que en esta experiencia se tuvo el acierto de no desaparecer lo que había sido la parte positiva del proceso de regionalización, porque en esos pocos años de vigencia se advirtió que las regiones realmente supieron aprovechar eficientemente sus recursos y las oficinas estuvieron mejor administradas. Entonces se dijo, ok, regresa todo a un sistema unitario, pero con autonomía de las oficinas registrales. Oficina registral regional, como se llamaba en ese momento. Entonces, ustedes leen el artículo 4 de la Ley de Creación de la Superintendencia de Registros Públicos y van a darse cuenta que hasta ahora sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que los órganos desconcentrados son las oficinas dentro del ámbito de sus respectivas regiones. Y en ese momento habían 13 regiones, además de la oficina de Lima. Entonces teníamos 13 oficinas registrales regionales. Cada oficina tenía su propio esquema organizativo, con autonomía económica, administrativa y registral. Y así operó, y fíjese que así ha operado hasta la actualidad. Pero este tema, que en ese momento tenía coherencia, porque políticamente existían 13 regiones, al poco tiempo dejó de tener coherencia. Hacia finales de los años 90, desaparecieron esas regiones, ¿no? Se dejó sin efecto esa conformación regional y se regresó al sistema de departamentos, a cargo de una comisión transitoria de administración regional. Y después vino el nuevo proceso de regionalización que ha convertido en regiones a los departamentos, ¿no? Incluso en Lima hay un gobierno regional de Lima provincia, ¿no? No Lima metropolitana, sino Lima provincia. Entonces, lo que en ese momento se pretendió hacer, considerando la autonomía de las regiones políticas, ahora ya no guarda coherencia y así se ha mantenido, ¿no? Lo único que se ha hecho es cambiarle la denominación, porque incluso durante algunos años se mantuvieron con la denominación de la región. Por ejemplo, yo fui jefe en la oficina registral Los Libertadores Guari, que comprendía los departamentos de Ica, Ayacucho, Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Purímac. Entonces yo tenía la competencia de toda esa región y tenía que administrar las oficinas de todo ese ámbito regional. Ahora ya no, ahora se ha prescindido de la coherencia normativa, la norma debió ser adecuada, todavía no es adecuada, vamos a hacer una propuesta de modificación dentro de una propuesta de actualización de la normativa registral, porque no estamos cumpliendo con lo que se dijo en ese momento y hasta el momento no se ha cambiado. Entonces lo que debe ocurrir acá es un criterio de administración eficiente del sistema, ¿no? Y para eso deberíamos tener en cuenta ya no la conformación política de las regiones, sino la utilidad y la
forma más adecuada de administrar todas las oficinas registrales a nivel nacional. Quiero hacer con ustedes algunas reflexiones que considero necesarias, ¿no? La primera es una pregunta, ¿no? ¿Qué es la función registral? Porque hemos escuchado hace poco algunos comentarios, ¿no? Y que en realidad nos llaman a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces nos hemos detenido en hacer una equivalencia de la función registral con la labor calificadora, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar porque es apasionante, porque es interesante, porque tiene un contenido jurídico muy rico, pero la función registral por sí misma es mucho más que la labor calificadora. La labor calificadora es una parte importante de la función registral, pero dense cuenta ustedes que la función principal del registro es brindar publicidad. Para poder dar publicidad yo brindo una labor necesaria que es el filtro, ¿no? Y para eso necesito un profesional experto que haga una verificación de aptitud del título mediante un proceso de calificación. Pero ese no es el tema, o por lo menos no es el tema exclusivo que involucra la naturaleza de la función registral. Vamos a ver enseguida algunas estadísticas que nos informan cómo es que nosotros operamos en la función registral, incluso con mayor número en actos que no son o que no comprenden una labor de calificación. Y es eso, porque el registro lo que hace es brindar, ¿no?, de esta triple dimensión. Yo siempre lo repito, la dimensión material del registro, que es la evidencia, ¿no?, el soporte que contiene la evidencia de aquello que se publicita, que puede o no puede estar sometido a publicidad. Ustedes registran, por ejemplo, un acontecimiento familiar en un medio audiovisual o en un aparato celular y tienen un registro, ¿no?, de ese acontecimiento. Es la evidencia, es la constatación de un hecho. Ese es el registro. Si ustedes quieren lo publican, si ustedes quieren lo someten a un medio de divulgación o no. O puede que ese método de divulgación sea parcial, ¿no? Yo no quiero que todos se enteren, quiero que se enteren solamente mis familiares o mis amigos. Entonces yo decido hacerlo o no. En el caso de los registros públicos no, porque hay un tercer elemento, ¿no? Además del elemento material que es el acto de registro en sí, que no involucra la publicidad, porque la publicidad es la parte funcional. Es lo que yo quiero hacer. Yo decido que esto lo pongo a disposición de todos o de algunos o de nadie. Ese es el acto de publicidad como elemento cualitativo del servicio registral. Pero para esto, para que funcione como registro público, necesitamos el marco legal, ¿no? Y el marco legal, ¿qué hace? Le da unos efectos a la publicidad. Decide, según se diga el sistema registral, que esa publicidad tenga un efecto de tutela, de protección, de aviso o simplemente de prioridades. Entonces debemos hacer esta diferencia para darle una mirada a la naturaleza de la función registral más allá de la función calificadora. Porque si nos detenemos a ver solamente la función de calificación, entonces no vamos a entender la naturaleza de lo que es el servicio. La perspectiva del servicio nos pone en otro plano. Ya no estamos analizando de manera estática lo que hace un registrador, que es una labor importante, profesional, ¿no?, de mucha trascendencia, no solo jurídica, sino social. Si nos ponemos en la mirada del servicio, lo que hacemos es ver qué es lo que sucede en la relación que tiene esa actuación personal con el ciudadano. Un poco tomando las palabras de Sergio el día de ayer, es como el cocinero, pues, ¿no?, en el ejemplo que él ponía, ¿no? Claro, o sea, el cocinero es súper importante, ¿no?, para que el servicio sea bueno. Pero no basta el cocinero, ¿no? O sea, necesitamos que todo sea bueno, si no, yo no regreso a ese lugar. Si yo entro a un lugar y pido una atención, me interesa el cocinero, me interesa la persona que me recibe en la puerta, la persona que me cobra la factura, la persona que me atiende en la mesa, ¿no? Porque si algo de eso falla, el servicio va a caer. Aunque el producto sea bueno, vamos a tener una percepción equivocada, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es ver cómo funciona la institución frente al ciudadano y qué es lo que pasa en esa relación. Puede haber un choque o puede haber una adecuada concatenación.
Entonces debemos entender que el servicio registral tiene por objeto cumplir una finalidad. Y acá sí tocamos un tema importante. Este es un tema de fondo. Porque lo que hacemos es decirle a la gente, vengan, porque nosotros le damos una herramienta de seguridad jurídica. En un sistema que es facultativo, en el caso de los bienes inmuebles, todos lo sabemos. La ley, ¿no? Los códigos hasta ahora dicen que uno adquiere la propiedad por el simple acuerdo de voluntades. Pero eso no nos protege, ¿no? Eso nos deja desprotegidos y nos deja expuestos a que esa adquisición sufra algún agravio en algún momento. Entonces tenemos que ir hacia una condición de seguridad. Ir al registro es proteger el derecho adquirido, es hacer que esa adquisición que ya se produjo conforme al derecho tenga un estatus especial. Entonces, cuando uno va al registro lo hace por un sentido racional. No hay un mandato legal, ¿no? La norma no me está diciendo que es obligatorio inscribir. No me dice que yo no adquiero si no inscribo. Lo que me dice es, oye, si quieres inscribir porque el registro te da algunas condiciones de protección. Racionalmente, costo-beneficio, yo digo, tengo que inscribir, pues, ¿no? O sea, es insensato que uno no tenga ese razonamiento. Yo tengo que ir a inscribir porque necesito tener un estatus especial de protección. Entonces, adquiero seguridad jurídica, pero, sobre todo, genero confianza social. Esa es la relación de registro. Es una institución de confianza. Cuando uno habla de seguridad jurídica, de repente los ciudadanos probablemente lo entienden de manera muy genérica o muchos no lo entienden. Cuando uno habla de confianza, es un término que a todos nos parece entendible, ¿no? O sea, ¿generamos confianza? Obviamente sí. Si no, la gente no vendría, pues, ¿no? La gente viene porque tiene confianza en que uno va a estar protegido. Este es un acto racional, ¿no? Este es un acto meditado, este es un acto humano. Entonces yo voy porque he decidido, costo-beneficio, ¿no? Por un razonamiento de calculabilidad, que hacer esa gestión me va a otorgar un beneficio, como lo decía el doctor Aventaño esta mañana. Hay costos que uno asume, sí, pues, pero esos costos son necesarios porque lo que yo voy a recibir va a ser un beneficio mayor que ese costo. Entonces está bien. Vemos que tenemos en ese momento una condición diferente, ¿no? Entonces, para resumir, no es correcto entender la función registral de manera paralizada en la función calificadora. Esto tiene dos distorsiones. Cuando nosotros nos quedamos ahí, existen dos distorsiones, que son dos riesgos y dos peligros. Y hay que ser conscientes de eso y no hay que tener temor en decirlo, ¿no? Lo primero es la actitud, ¿no? De nuestro personal. O sea, si yo siento que soy el protagonista principal, ¿no? Entonces viene pues un problema de actitud. No me doy cuenta, ¿no? Es como si el médico de un hospital no se diera cuenta que su función no es ser el protagonista, sino es brindar un buen servicio porque la gente tiene que atenderse, curarse o evitar que incurran en peligro de muerte. No se hacen hospitales para que los médicos sean los actores, ¿no? Los personajes mejor atendidos. Al contrario, ¿no? Se hacen hospitales para que los médicos, que son los profesionales especializados, brinden atención hacia el personaje principal, que es el ciudadano. Lo segundo es que si nosotros solamente entendemos la función registral desde el punto de vista de la función calificadora, la percepción de la ciudadanía va a tener una distorsión, ¿no? Que es lo que a veces nos ocurre. Un servicio mal atendido no genera la mala impresión del funcionario que lo atendió mal, ¿no? Lo que produce es una mala impresión de la institución, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con la finalidad que es generar confianza y seguridad jurídica. Entonces, aterrizando ya las ideas, el servicio registral debe entenderse como un proceso. Y en un proceso no existe solo la intervención de un elemento de calificación, sino existe una serie de etapas que se integran, que interactúan. Entonces me importa todo. Me importa todo, ¿no? Me importa no solamente la labor del personaje profesional, ¿no? Que hace esta labor tan delicada, sino todo el servicio. Todo el servicio. Nosotros en la superintendencia recibimos a diario
reclamos y quejas, malestares de personas que se sienten mal atendidas. No porque el registrador la atendió mal, sino porque el proceso de atención no es adecuado. Entonces debemos ver la integridad del proceso de atención del servicio. Esto nos obliga a reconocer que el servicio registral tiene 4 características. Lo primero es que es intangible, ¿no? Uno no vende un producto material, uno no entrega pues un par de zapatos, uno brinda un servicio que es un producto intangible. Y es un intangible que tiene un valor sustantivo, ¿no? Pues me están dando seguridad jurídica. Cuando yo pago un derecho, lo que estoy adquiriendo no es la devolución del papel con la constancia de inscripción, estoy recibiendo un producto inmaterial, intangible, que esa precisamente es la finalidad que persigue el ciudadano, ¿no? Esto que es intangible es inseparable. ¿Es inseparable de qué? De la actuación de las personas que atienden el servicio. Por tanto, ahí viene un riesgo, ¿no? Un riesgo de la percepción. Además de ser intangible e inseparable, es heterogéneo. O sea, todos los procesos no son iguales. Se puede tratar de estandarizar, ¿no?, algunas características, pero cada caso debe ser analizado y evaluado y resuelto de manera diferente. Y finalmente, es perecedero. O sea, lo que no se atendió bien, se pierde para siempre, ¿no? O sea, el trámite se puede volver a hacer, pero esa mala atención ya queda grabada en la percepción del ciudadano. Entonces veamos qué pasó, ¿no? Hay que aprender de los errores, ¿no? Y cuando uno da una mirada hacia atrás, encuentra cosas como esta, ¿no? Hace 30 años, más o menos, se dio esta publicación, ¿no? El 20 de enero de 1990 se anunciaba, ¿no? El Perú no es un país de propietarios, estaban haciendo en ese momento el registro predial. Y se anunciaba, ¿no?, en ese momento, y ese anuncio contenía además esta ilustración, y una ilustración que tenía una connotación peyorativa. Si uno revisa, lo que se decía era, de un lado, que antes, refiriéndose al sistema registral, al servicio, más que al sistema, al servicio registral, había lentitud, ineficacia, corrupción, se seguía haciendo inscripciones en libros antiguos, ¿no?, de difícil conservación. Mientras tanto, lo que se nos proponía era un nuevo registro, un nuevo sistema registral. Y se nos decía cosas que ahora nos parecen inverosímiles, ¿no? Se nos decía que la inscripción demanda un promedio de un mes. Bueno, ahora obviamente un mes es demasiado, ¿no? Que registrar una vivienda cuesta en ese momento un promedio de 65.000 intis. O sea, menos del 1% de lo que costaba en ese momento hacer el trámite de inscripción en el sistema de registro tradicional, que es simplificado, que se utiliza computadora, ya no se utiliza el sistema manual, en fin, ¿no? Esto pasó hace poco, o sea, ni siquiera se cumplen 30 años y nos pasó, se nos acusó de todo eso, y todo eso, de repente, quitando algunas exageraciones, era verdad, pues, era verdad, ¿no? Y fíjese que ahí no se está hablando de las personas, ¿no? Se está hablando del servicio, del criterio de atención. No hubo modernización, no hubo preocupación, se mantuvo un sistema anacrónico, obsoleto. Era necesario hacer un cambio y las autoridades no atinaron a darse cuenta. Entonces se hizo un esfuerzo de reconversión, porque obviamente no era imposible. Y porque además, fíjese que acá en el diagnóstico que se hizo en ese momento hubo un error, ¿no? Porque se acusó al registro de la falta de formalización de la propiedad, ¿no? O sea, la culpa de que la gente no tenga regularizada su propiedad era el registro ineficiente, obsoleto, anacrónico, ¿no?, y corrupto. Pero a los años se dieron cuenta que el problema no era solo el registro, ¿no? O sea, efectivamente el registro era todo eso que se decía, no en la medida que se anunciaba, pero sí tenía mucha eficiencia. Pero el problema no era ese, el problema es que la formalización requería un proceso previo al registro y se crea COFOPRI. Hoy es necesario hacer que la gente tenga su titulación ordenada, saneada, porque si no, aunque le cree un registro nuevo, este proceso va a fracasar. Entonces se crea COFOPRI y se crea además todo un marco legal especial de formalización. Entonces lo que se hizo fue una revolución tecnológica.
Se crea la partida electrónica hacia finales de los años 90, luego viene la interconexión del sistema a principios de los años 2000, se está yendo hacia un régimen de competencia nacional que todavía no está culminado y finalmente se tomó la decisión de conformar un régimen catastral. Bueno, este tema catastral viene más adelante porque ahí viene un problema también. Era necesario tener un soporte gráfico, ¿no? En ese momento se tomó la decisión. Teníamos más de 100 años de historia registral sin un soporte gráfico y eso generaba inconvenientes. También había tema de corrupción. Entonces tenía que revalorarse a la persona humana, ¿no? O sea, el servidor tiene que tener un contenido ético, ¿no? Porque forma parte de un proceso de atención del ciudadano. Entonces, en esa interrelación del Estado con la ciudadanía tiene que haber un contenido ético. O sea, no se trata simplemente de poner al mejor, al que sabe más, sino que debe ponerse a la persona que tiene algunas condiciones adicionales a su conocimiento. Veamos algunas cifras, ¿no? Hemos tomado la información a partir del año 2000 en adelante para no irnos hacia atrás, ¿no? Es decir, en los últimos 18 años hemos crecido en esta cantidad, ¿no? En el año 2000, cifra total a nivel nacional, teníamos 789,000 atenciones en servicio de inscripción. Hoy en día tenemos 3.524.347 a nivel nacional. Hemos crecido, ¿sí? ¿Y este crecimiento qué significa? Que hemos ido a la par con el desarrollo de la nación, sin lugar a dudas, ¿no? La gente ha seguido viniendo a pesar de las dificultades, a pesar de los errores en el servicio, porque, como lo repito, la decisión de acudir al registro es un proceso racional en busca de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la institución genera confianza social. Si lo transformamos en un gráfico, vemos cómo ha sido la proyección. Ha habido un pico en el año 2014, estamos todavía evaluando cuál va a ser el impacto, ¿no?, de la disminución de estos servicios, pero obviamente mantenemos todavía una gran diferencia con el volumen de atención de los servicios de principios de este siglo. Si esto lo dividimos por clase de registro, vamos a obtener ya una estadística diferenciada que la podemos ver en este gráfico, ¿no? Y fíjese que acá lo curioso es que el registro que más ha crecido no ha sido el registro de la propiedad inmueble, sino el registro de bienes muebles. O sea, el movimiento contractual que ya ha llegado al registro ha sido intenso en el registro de bienes muebles, que comprende, como todos sabemos, el registro de propiedad vehicular y el registro de garantías mobiliarias y algunos otros registros menores, ¿no? En segundo lugar, tenemos el registro de la propiedad inmueble. En tercer lugar, el registro de personas jurídicas y al final el registro de personas naturales, que mantiene casi una línea homogénea de crecimiento leve, ¿no? Ha ido creciendo de manera leve, ha mantenido la curva de crecimiento, pero no tanto como se ha observado en los otros registros. Si esto lo observamos en los números de atención de publicidad registral, son mayores, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el año 2000, recuerdan ustedes, ¿no? Teníamos 700.000 atenciones y pico en inscripciones. En publicidad tenemos 1.216.427, y en la actualidad tenemos casi 9 millones de servicios de publicidad atendidos. Obviamente, esto pone de manifiesto que la institución de registro es una institución que brinda seguridad, fortalece la contratación, dinamiza la economía, otorga seguridad jurídica en pleno, y no solamente por los actos de inscripción, porque obviamente quien toma una decisión jurídica para contratar, lo toma en base de una información que le da confianza. Esta es la curva que nos indica. En este caso sí, la publicidad ha sido mayor en el caso del registro de la propiedad inmueble, notoriamente mayor. Le sigue el registro de personas naturales, fíjense ustedes, registro de personas naturales, por los poderes, por las sucesiones, los testamentos. En tercer lugar,
el registro de personas jurídicas y, en último lugar, el registro de bienes muebles. Acá hay una lógica, ¿no? O sea, acá nosotros entendemos cómo se mueve el país, cómo se mueve la economía y cómo sirve el registro a través de sus diferentes registros para que la sociedad se movilice. Porque el registro, a final de cuentas, lo que hace es constituir una de las formas mejor organizadas de la sociedad civil. ¿No es verdad? Lo que queremos a través de todo esto es evitar conflictos, tener predictibilidad, no adquirir problemas. Para eso acudimos al registro, eso es un acto racional. Y en la evolución de recaudación de derechos registrales, fíjese la curva. Y esta curva es el reflejo de lo que pasa en el país. La economía está creciendo y está creciendo de manera notoria. Bueno, esta es la fotografía del registro. ¿Colaboramos con el desarrollo del país? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Necesitamos mantener ese perfil y mejorarlo sin lugar a dudas. Entonces veamos cuáles son nuestros retos, ¿no? Ya sabemos que hay la necesidad de mantener nuestro servicio. Veamos cuáles son nuestros retos. El primer reto es el tiempo, ¿no? Ya las cosas han cambiado, ¿no? Ya nosotros no nos podemos tomar el tiempo necesario, ¿no?, para evaluar las cosas con calma. Nos piden rapidez. Y no podemos detenernos, no podemos eludir esa exigencia. Hay que atender las cosas con rapidez. Entonces, hay que tratar de entender esta problemática, pues es una demanda social. Es una demanda social, no es un capricho del superintendente, ¿no? Es la necesidad de que la gente sienta que esta es una institución que atiende las necesidades del contexto actual. Cuando en alguna oportunidad, en mis experiencias como jefe de oficina, yo trataba de que el personal entienda que era necesario reducir los plazos, bueno, o por lo menos cumplirlos, ¿no? Siempre se me explicaba que esto no era posible por un tema de seguridad jurídica. Y al principio no lo entendía. O sea, al principio respetaba mucho, porque yo respeto mucho el trabajo del personal. Pero como me lo repetían una y otra vez, yo empecé a hacer un ejercicio, ¿no? Decía, a ver, por seguridad jurídica tú no puedes atender todo lo que ingresa hoy día, entonces de lo que ingresa hoy día atiende solamente la mitad, y no la otra mitad te queda pendiente, y al día siguiente me ingresa un mismo paquete, ¿no?, de igual número de atenciones, de los cuales voy a atender solo la mitad, pero me queda la mitad del día anterior. Entonces yo voy a ir arrastrando, ¿no?, la carga no atendida poco a poco hasta que me llegue el último día, ¿no? No el último día de calificación, sino el último día de plazo de vigencia de la siguiente presentación. Que ya no voy a tener un número razonable, ¿no?, de documentos por atender, sino que voy a tener un volumen mucho mayor. Entonces, en esas condiciones, fíjense ustedes, ¿no?, en esas condiciones de estrés, de angustia, porque se me va a vencer el plazo de vigencia del trámite, ya tengo que resolver, ¿no? ¿En qué condiciones de seguridad? ¿En qué condiciones de garantía, de reflexión? Ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces tenemos que tratar de revisar. Hice este ejercicio y me fue muy bien, ¿no? Acá hay compañeros que lo recuerdan. Me fue muy bien. O sea, se entendió, porque somos seres racionales, hicimos el esfuerzo, se pudo controlar, ¿no? Y obviamente a veces la demanda sube, se descontrola, pero esa es parte del trabajo. Actualmente existen muchos actos que tienen un plazo de atención reducida, ¿no?, por un mandato legal. Y fíjese que cuando hacemos el control nosotros de producción, nos hemos dado cuenta que los actos que están sujetos a esos plazos reducidos, que son de 24 horas, 48 horas o 72 horas, que son plazos muy estrechos, ¿no?, son los títulos que más cumplen con el plazo. Todos esos actos se cumplen casi en el 90% o más del 90% en todas las oficinas. Entonces, si se puede, claro, obviamente se trata de los actos menos complejos, pero el volumen sigue siendo grande, ¿no? Y ahí el tema de seguridad no es ningún problema, porque hemos interiorizado que en esos casos hay que actuar con rapidez. En los demás casos todavía no le llegamos a controlar los plazos, ¿no? En algunas partes sí, en otras no. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. La necesidad de atender con rapidez es una demanda actual. Existen incluso sistemas, ¿no? Pero yo no necesito los sistemas de medición.
Yo no necesito que venga un doing business a decirme, oye, tú estás bien o mal porque no has atendido. Porque yo no dependo de que alguien me diga eso. Yo evidentemente siento que debo atender con rapidez porque es evidente que esa es la necesidad del público. Hace un momento, cuando estábamos en el descanso, con el doctor Montes, recibimos la noticia que había una persona que estaba en la oficina reclamando que se atienda hoy día un trámite que se había presentado hoy día, ¿no? Y claro, lamentablemente no podemos hacer una atención porque nosotros no atendemos ese servicio, lo atienden las oficinas registrales. Pero eso pasa, ¿no? Eso pasa, la gente tiene urgencia, la gente tiene demanda de esa naturaleza. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de evitar que esta exigencia social no sea atendida. Hay que hacer esfuerzos, obviamente hay que atender la parte logística, la parte humana, hay que ponerse de acuerdo y obviamente hay que hacer también un cambio de actitud. Hay que desterrar la idea de que la rapidez excluye la seguridad, ¿no? Porque quien ha dicho esto parece que está asesorando al Poder Judicial, ¿no? Pues el Poder Judicial parece que han tomado a rajatabla esta sugerencia. No puedo resolver con rapidez porque eso afecta a la seguridad. Entonces ya no me demoro un año o 2 años, ¿no? Como era hasta hace unos 15 o 20 años. Ahora me demoro más de 5, 6 y en algunos casos hasta 10 años o más. Obviamente esa no es la idea, pues esa ya no es justicia. Cuando se resuelve ese caso, la persona probablemente ya no esté o ya no le sea útil el resultado. Eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces nosotros debemos entender nuestra propia racionalidad y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Además de la rapidez, necesitamos ser idóneos. Y cuando hablo de idoneidad en la atención del servicio, yo quiero decirles este mensaje, ¿no? Porque yo quiero, aquí las cosas hay que decirlas tal como son, ¿no? Es terrible cuando uno está frente a un profesional que no sale de la mera lectura de una norma, ¿no? Yo he sido abogado en ejercicio y me ha tocado algunas veces, felizmente que no han sido la mayoría de veces, pero algunas veces me ha tocado dialogar con una persona que no sale del texto literal y aislado de una norma, y por más que uno intenta persuadirlo de que el análisis debe ser más amplio, sistemático, no consigo, ¿no?, persuadir a esta persona. Y eso es dramático, es frustrante profesionalmente. Pero más frustrante que eso es encontrarse un funcionario prepotente, ¿no? Un funcionario cerrado, que tal vez no tenga esa limitación, que tal vez tenga la capacidad de entender qué es lo que uno le plantea como propuesta profesional, pero que simplemente se impone porque tiene un poder, ¿no? Porque siente que si le da la gana, atiende o no atiende la propuesta de interpretación que le brinda un profesional del derecho. Eso es terrible. Eso es tan terrible como la corrupción. Y hay que desterrarlo, ¿no? Esto es un cambio de actitud. Debemos hacer una autocrítica, reflexionar, conferenciar entre nosotros y decir, no podemos brindar una imagen equivocada de la idoneidad del servicio. Acá sí me voy a poner serio, porque esto tiene que ver con lo que se tocó esta mañana. Yo apenas entré a la superintendencia, el primer encargo que me dio el doctor Montes fue dirigir una comisión de estudio de la problemática del catastro registral. Y esta comisión hizo un análisis profundo, exigente, muy interesante, y que nos condujo a conclusiones importantes. Lo primero es entender que cuando hablamos de catastro registral, estamos utilizando indebidamente el término de catastro, porque catastro registral no es un catastro en primer lugar, ¿no? ¿Qué es un catastro? Es un levantamiento de una realidad física. ¿Qué es lo que hace el registro? No va a medir realidades físicas, ¿no? Lo que hace el registro es reconstruir polígonos inscritos y los plasma en una base, que se llama base gráfica registral. Claro, esa base está sobre una cartografía base, es verdad, pero yo no sé si el polígono exactamente está graficado de la manera correcta. ¿Por qué? Porque estoy tratando de reconstruir un polígono que se ha inscrito hace 40, 50, 80 años. Y probablemente la información de esa inscripción
sea una información incompleta, con ausencia de información gráfica, o simplemente con información descriptiva en forma narrativa. Bueno, este es un ejercicio profesional. O sea, quien hace ese esfuerzo de reconstrucción gráfica lo está haciendo a partir del análisis de documentos. No está haciendo una comprobación de realidades físicas. Entonces, decir catastro registral es empeorar el problema, ¿no? O sea, es no entender el problema. Lo que tiene el registro en sus áreas de catastro no es un catastro. Lo que tiene el registro es una base gráfica de reconstrucción de polígonos inscritos, que parte de una descripción que nadie ha comprobado que corresponda a la realidad. En la mayoría de los casos no existe un soporte gráfico. En otros casos existe un soporte gráfico que no tiene datos técnicos. A veces son dibujos en una hoja de papel en blanco. En otros casos, ya más recientes, existen cuadrículas, grillas, en fin, algunos elementos técnicos no modernos. Recién en los últimos 15 o 18 años se están utilizando de manera obligatoria ya los datos técnicos, ¿no? La coordenada a su tema. Entonces, hacer ese proceso de reconstrucción es un trabajo difícil, delicado, respetable, pero no me va a brindar el reflejo de una realidad, ¿no? Y esto se hace simplemente con una finalidad de auxilio a la función del registrador, de los órganos de calificación registral. Entonces, si lo que yo tengo como realidad gráfica en esta base no es una realidad física, no puedo imponer esa realidad, esa información gráfica sobre la información oficial que viene generada por entes competentes para generar catastro. Y acá estamos tratando de entender las cosas de manera equivocada, ¿no? Muchas veces cuando llega una información gráfica que genera un ente que ha ido a la realidad física y la ha comprobado, la ha medido y le ha otorgado una información técnica y se pretende inscribir, lo que se hace es cotejar ese dato técnico comprobado en la realidad por un órgano competente para hacer ese trabajo en la realidad física con lo que se ha reconstruido en la base gráfica registral. Y no concuerda, pues, ¿no? No concuerda porque esa reconstrucción probablemente pues, no tenga todo el detalle de una realidad física. Entonces, ante esa discrepancia viene el problema. ¿Qué se hace, no? O adecuo mi base a la nueva información gráfica que me ha otorgado ese ente generador, o le digo que no se puede porque él se tiene que adecuar a lo que yo tengo. Y ese es un gran problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hace, no? Y finalmente parece que está venciendo lo segundo, ¿no? O sea, si quieres ingresar, adecúate a lo que yo tengo y ahí sí yo no te hago ningún problema, ingresas. Y lo que están haciendo las municipalidades, ¿no? U otros entes es decir, bueno, si la diferencia no es relevante, en fin, pero estamos alterando una realidad física. Y lo hacemos simplemente porque necesitamos entrar. Porque no entrar al registro es quedarme expuesto a que mi derecho se vea afectado. Entonces ingreso ya pues como quiere el registro. Estamos al revés. Pero no solamente estamos al revés en eso, sino que además estamos permitiendo que esa realidad se imponga para el mismo registrador. ¿Y por qué? Porque el artículo 11 del reglamento de las inscripciones de registro de predios dice que los informes técnicos de catastro son vinculantes. Y este fue uno de los temas más polémicos del trabajo que se hizo en esta comisión. ¿Por qué son vinculantes? Me llamó la atención. ¿Por qué son vinculantes y cuál es el efecto de que sean vinculantes? El efecto es que no todos, pero muchos, algunos, consideran que al ser vinculante el registrador no puede ni siquiera cuestionar. El tribunal después sacó un pronunciamiento de observancia obligatoria que dijo que es vinculante solamente en lo técnico. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta sigue siendo ¿por qué? Si ustedes, por ejemplo, que son expertos en temas registrales, de pronto ya no trabajan en el registro y son profesionales independientes, y yo tengo mi casa y necesito sanear mi propiedad, y acudo a ustedes porque yo sé que ustedes con su experiencia me van a poder solucionar el problema. Y ustedes lo que hacen es ingresar una información gráfica, ¿no? Generada por un ente generador de catastro, y el registro le dice, mira, lo siento, pero el área técnica me ha dicho que no se puede. Y como es un tema técnico, yo no puedo hacer nada, ¿no? Te lo traslado. Y ustedes que han trabajado en registro y conocen gente técnica, también de registro,
hacen un análisis y buscan un asesoramiento profesional del mejor nivel. Gente experta, que hay un montón en estos temas gráficos, y tienen elementos para cuestionar esa apreciación técnica, porque no es una decisión. ¿Y qué pasa? El tribunal ha dicho que no, pues porque es vinculante en lo técnico. No suena justo, ¿no? No suena razonable. O sea, debería yo cuestionar eso, ¿por qué no? Yo puedo contradecir, hay un principio de contradicción en el derecho administrativo, yo podría contradecir esa opinión. Tengo cómo demostrar, me deben dar la oportunidad de demostrar que está equivocado el informe técnico. Pero como es vinculante, me dicen que no se puede, porque es técnico. Y esto ha derivado, ¿no?, en otro tipo de cosas, como por ejemplo que como es vinculante y no se puede discutir, y el registrador está inmovilizado porque la norma ha dicho que no se puede y porque el tribunal lo ha ratificado diciendo que solamente en lo técnico, y es un tema técnico, entonces no se puede hacer nada. Entonces dijeron, bueno, pues está bien, efectivamente, pareciera que esta situación le genera una situación de indefensión. Entonces, como hay una situación de indefensión, apelen del informe técnico a una segunda instancia para que confirme o revoque esa opinión. Peor, ¿no? Peor, o sea, me están diciendo dos cosas graves, ¿no? Primero, que apele no de una decisión, sino de una opinión. No de un acto administrativo, sino de un acto de administración interna. No de un pronunciamiento decisorio, sino de un criterio informativo, especializado. Pero además me están diciendo que el registrador está cediendo su territorio, porque la ley dice que solo el registrador decide si se inscribe o no, ¿no? Y cuando dice si se inscribe, no dice en lo técnico o en lo legal, dice decide si se inscribe. Es como el juez, ¿no? El juez tiene que resolver, no hay otra competencia en una controversia, es el juez. Ok, pero el juez no sabe todo, pues el juez necesita que alguien le dé información profesional especializada en materia de insumos químicos, en materia de conocimientos médicos. Entonces, ¿qué hace? Nombra un perito, ¿no?, un profesional experto. ¿Y qué es lo que hace el perito? ¿Resuelve? No. Lo que hace el perito es analizar y opinar, ¿no? Y formula una opinión y establece conclusiones profesionales especializadas. ¿Y qué hace el juez frente a eso? Meritúa esa opinión. Y se forma convicción, porque en eso consiste la opinión especializada. Es una herramienta para que el profesional competente se forme convicción y tome la decisión correspondiente. No pasa lo mismo acá, porque una norma del reglamento ha dicho que es vinculante, pero más que eso, porque los órganos de calificación han ido cediendo el territorio. ¿Y por qué ha pasado esto? Y el tema no queda ahí, ¿no? Porque cuando se hace un análisis, el marco legal me dice que para que un informe en el derecho administrativo sea vinculante, se necesita, fíjese, se necesita que lo diga una ley. Porque los informes administrativos se presumen no vinculantes. Entonces hay una norma que me dice que no puede ser vinculante, salvo que una ley diga que es vinculante. ¿Y por qué tiene que decirlo una ley? Un tema bastante sencillo de entender. Porque al decir que es vinculante, le están diciendo a ese órgano que opina que va a compartir la decisión final. Entonces, la competencia decisoria es compartida por el que opina. Y como es un tema de competencia, la competencia, como ustedes saben, no emana de una disposición reglamentaria, solamente emana de la Constitución y de la ley. Lo dice claramente la Ley de Procedimiento Administrativo General. El tema era peor, ¿no? O sea, ya no solamente por el análisis racional, sino porque una norma legal expresamente me dice que no puede ser vinculante. Entonces, ¿por qué han permitido que durante tantos años, 15 años aproximadamente, se haya mantenido en vigencia esta condición de vinculante? Porque una norma reglamentaria de registros públicos lo dijo. Entonces se hizo, ¿no?, un análisis y una encuesta, ¿no? Se puso en conocimiento, se trató de advertir y hemos encontrado esta situación, a ver qué dicen ustedes. La mayoría de operadores jurídicos de registro nos dijo que debería seguir siendo vinculante. Y la mayoría de operadores técnicos de estas oficinas de catastro nos dijo que no debería ser vinculante. Entonces, cuando nos entrevistamos con algunos de ellos, ya en una segunda fase, tratamos de entender por qué unos decían que debía ser vinculante y las otras que no.
justamente la que decían que debía ser vinculante eran los operadores jurídicos, ¿no? Los profesionales del derecho. Y la única razón fue un tema de posición del funcionario, ¿no? Bueno, no, porque en realidad, como es un tema técnico, yo no sé analizar los datos técnicos, en fin. Claro, pues es que nadie dice que no necesite una opinión. O sea, que no sea vinculante no significa que no se necesite la opinión, ¿no? Es obligatoria, es necesaria, pero no tiene que ser vinculante. Entonces la situación debe cambiar. Debe cambiar porque ha generado una serie de dificultades. En algún momento llegó a un punto mayor. En un momento, una sala del Tribunal Registral dijo que, como eran vinculantes los informes de catastro, en consecuencia eran inmunes a la calificación de legalidad y razonabilidad. Bueno, de repente ha sido un pronunciamiento aislado, no mayoritario, pero lo dijo, ¿no? Y lo dijo una sala de tribunal. Fíjese la gravedad de este pronunciamiento. O sea, un informe técnico de catastro, por ser vinculante, es inmune a la ley y sobre todo a la razón, ¿no? Me parece, claro, seguramente esta opinión ya cambió, entiendo que este tema ha sido materia de revisiones posteriores, pero no debe dejar de mencionarse hasta dónde puede llevar una mala administración de las herramientas de trabajo. ¿Por qué se dijo que era vinculante? Tratamos de averiguar, y lo que se nos dijo es, bueno, es que lo que pasa es que hay muchos registradores que hacían inmatriculaciones sin pedir informe de catastro. Ok, pero eso lo resuelves haciendo obligatorio el informe de catastro, no haciéndolo vinculante. Entonces parece que ahí ha habido simplemente un mal entendimiento de lo que se necesitaba hacer para que esos malos registradores actúen indebidamente. Y además eso no ha evitado que sigan produciéndose algunos hechos irregulares por malos funcionarios, ¿no? Se ha detectado hace algunos meses en alguna oficina del sistema que alguien hacía eso, ¿no? O sea, cuando quería inscribir algo que no se podía, entonces simplemente no le preguntaba a catastro, ¿no? Y hacía inmatriculaciones, ¿no? Y hacía una serie de cosas irregulares. Entonces, yo no puedo tratar de evitar que se produzca una irregularidad cuando alguien va a hacer la irregularidad de todas maneras. Para solucionar, entre comillas, ese problema grave, lo que se ha hecho es empeorar las cosas, ¿no? Esto tiene que cambiar sin lugar a dudas. Liderar líderes. De eso se trata, ¿no? Acá nadie ha venido con una varita mágica para resolver los problemas de un día para otro. Acá lo que necesitamos es que todos cambiemos el sistema. Y para eso necesitamos líderes. El líder no es el jefe, no es el superintendente, no es el ministro. O sea, esto no se resuelve porque alguien superior emita una orden, ¿no? El líder es el que se gana el respeto, el líder es el que reconoce el trabajo, el líder es el que escucha, el que reconoce sus errores, el que hace que la gente le crea, el que hace que la gente compre el negocio de la institución. Y lo que necesitamos es eso, ¿no? Que existan muchos líderes en el sistema, todos orientados a la misma finalidad, a esta renovación de la imagen de la institución. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso voy a tener personal desmotivado, personal que no se ha sentido atendido, personal que piensa que a nadie le importa su situación. Entonces debo acercarme. Es una tarea ardua, difícil, pero asumimos este reto con el superintendente, con humildad y con enorme vocación de sacrificio. Porque somos parte del sistema, porque nos sentimos parte de la familia y porque tenemos un compromiso de corazón, como lo mencionábamos hace unos días con un amigo del sistema. Y creemos que sí se puede hacer. Yo no veo que esto sea imposible. Entonces, todos somos importantes, claro, no solamente los registradores, ¿no? Imagínense ahora, la gente de catastro han obtenido un rol preponderante. Ahora tenemos que ir, ¿no?, a ver que el informe de catastro no salga mal redactado, ¿no?, porque hasta por un tema de redacción se nos puede caer el procedimiento, ¿no? Pero es que es así, ¿no? No está Sergio, ¿no?
Tú hablabas de eso, ¿no? O sea, yo voy a un restaurante y no busco al mejor cocinero. O sea, busco al mejor restaurante y necesito que la atención sea completa, ¿no? Entonces, no me basta que me atienda Gastón Acurio. O sea, necesito que todos me atiendan bien. Que el sistema se muestre como un sistema eficiente. Que seamos una institución que entiende la necesidad del público. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que el ciudadano advierta ese cambio en la actitud y que asumamos con respeto las necesidades de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como servidores de la institución? Una doble y elevada responsabilidad, ¿no? Primero, cumplir a cabalidad nuestro trabajo. Eso es lo primero, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer bien. Y tenemos que hacer que el trabajo sea bueno, orientado a la finalidad de generar confianza. O sea, el trabajo, la idea del frío funcionario técnico, no funciona. No funciona, pues. No funciona, ¿no? Y esto demuestra, por ejemplo, cuando el ciudadano no entiende, porque son temas técnicos, y quiere ir a entrevistarse con un funcionario de registro, sea el registrador o el señor de catastro o cualquier otro funcionario. Y muchos trabajadores toman esto como una dificultad y desatienden esa necesidad de información, siendo un derecho, ¿no? Porque la ley dice que todos tenemos derecho al acceso al expediente y además tenemos derecho al debido procedimiento. Es decir, a exponer nuestros fundamentos, a que nuestros fundamentos sean escuchados. Y qué mejor que sean escuchados de manera oral. O sea, es mejor, ¿no? Porque de repente el papel, la carga de trabajo no me permite entender, ¿no?, el punto de vista que el interesado o el abogado del interesado me puede exponer personalmente. Pero además, con esta actitud, con este buen servicio, lo que vamos a hacer es crear una institución sólida, confiable. Lo que vamos a hacer es renovar la imagen. En pocas palabras, no necesitamos hacer una reforma, necesitamos hacer una transformación. Y para terminar, solamente quiero hacer una mención especial. A mí la vida me ha dado la oportunidad, como lo mencioné al principio, de entrar y salir al registro en varias oportunidades. Entonces yo lo que siento, y lo confieso públicamente, es que soy un enamorado del derecho registral, desde adentro y desde afuera, y lo ejerzo con pasión. Y esto es una bendición, ¿no? Es una bendición porque ejerzo la profesión que amo. Y la amo en este momento desde mi posición de superintendente adjunto de los registros públicos. Y estoy convencido que con el apoyo de todos ustedes, esta transformación se va a conseguir. Muchas gracias.